¿Cómo están, amigos de los nonos? Hoy día tenemos el agrado de tener nuevamente con nosotros al doctor Jesús Valverde. El doctor Valverde es expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y actualmente él es médico intensivista del Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctor Valverde, es un gusto verlo nuevamente. El gusto es mío, un placer conversar con ustedes. Vamos a tener el tema prácticamente cómo manejar la evolución o se ha manejado la evolución de los pacientes, la atención de los pacientes en la época COVID. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Valverde? Sí, bueno, es muy difícil manejar una enfermedad en una situación de emergencia, de pandemia, ¿no? Hemos atinado solo a tratar de salvar vidas, creo, en esta etapa, y pues ha sido muy duro para nosotros el trabajo, ¿no? Pensar en el paciente post-COVID es también pensar en un equipo multidisciplinario, y en eso también estamos trabajando, ¿no? Estos pacientes necesitan de mucha rehabilitación, ya que quedan con secuelas importantes, ¿no? No solo desde el punto de vista estructural, sino también de temas mentales, ¿no? Eso también es importante reconocerlo. Y a la vez, pues, ya hoy en día se está trabajando bastante en eso, ¿no? En la rehabilitación del paciente post-COVID, que ha pasado una situación de estrés, ha pasado una situación en la cual su vida estaba sometida a un riesgo muy alto. Y pues también nos involucramos nosotros como personal de salud, que también hemos pasado por una etapa muy similar atendiendo a estos pacientes y también una etapa en la cual necesitamos una rehabilitación mental y física porque ha sido el trabajo bastante arduo, ¿no? Para nosotros también. Bueno, me imagino, ¿no? Pero eh, digamos, la pregunta que me imagino todos tenemos interés en conocer es cuánto hemos avanzado con el tratamiento COVID realmente, digamos, en la actualidad. El tratamiento COVID actualmente ya viene con un soporte científico ya de un año de evolución, ¿no? Ya sabemos ciertamente hoy día qué cosa se debe utilizar y qué cosas no, ¿no? En el paciente, hablamos del paciente severo, el paciente complicado, ¿no? En el paciente que requiere medicación. Ya están claras las etapas del COVID. Sabemos que hay una etapa inicial, una fase en la cual el virus tiene presencia, es la fase virémica. De ahí viene el impacto en el pulmón, que es la fase pulmonar. Y finalmente la fase inflamatoria, ¿no? Donde el paciente se convierte en un paciente severo, crítico, que potencialmente requiere UCI, es entre la fase pulmonar y la fase inflamatoria, ¿no? En la tercera fase. Entonces, es ahí donde está enfocado la terapia de estos pacientes, ¿no? En primer lugar, si el tiempo lo permite, se podría eliminar el virus, ¿no? Porque el virus todavía tiene presencia en la fase virémica, pero es muy difícil por el tiempo de evolución muy corto y detectar, ¿no? Entonces ahí se plantea el uso de antivirales, ¿no? Que están soportados ya por nivel de evidencia, hablamos de Remdesivir, ¿no? Que se da hasta por 10 días de tratamiento. Aquí en el Perú todavía no venimos aplicando esta terapia porque la verdad el tiempo en la que llega el paciente a los hospitales es bastante tardío, ¿no? Ya pasó la fase virémica. Y además también hablamos de costos muy altos, ¿no? También de este tratamiento. Claro. Luego ya viene lo que es la fase pulmonar, en la cual el paciente requiere antiinflamatorios, en este caso la dexametasona, que está demostrado, y los antitrombóticos, la enoxaparina. A la par, si el paciente requiere oxígeno, se le da oxígeno de manera inmediata. Luego pasamos a la fase inflamatoria, donde queremos de alguna manera frenar esta cascada inflamatoria, y lo que hoy en día se publica a nivel mundial es nuevamente estos fármacos que están un poco en duda. Hablamos de los anticuerpos mononucleares, ¿no? Entonces ahí está el tocilizumab, que nuevamente ha vuelto a tener presencia, algunos a favor, otros en contra, con el fin de frenar esta cascada inflamatoria. Si el paciente se complica, e ingresa a lo que es la ventilación mecánica, el manejo del cuidado intensivo, lo que es el soporte avanzado de vida, la sedación, analgesia, tratar a través de la ventilación mecánica de recuperar a este paciente, no inflar más ese pulmón, y el promedio de ventilación mecánica hoy en día también se ha reducido de 2 a 3 semanas, ¿no? Luego de eso tenemos la fase ya de recuperación de este paciente que podría llegar entre 6 meses hasta un año, ¿no? O sea, ya tenemos todo ahorita demostrado científicamente que qué es lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer? Utilizar fármacos múltiples a nivel domiciliario, antibióticos que no han demostrado ningún beneficio, ya que este es un virus, ciertos antiinflamatorios que no se deben usar a una dosis muy altas, ¿no? Entonces ya se ha resumido quizás una terapia mínima que ha demostrado pues beneficio e impacto en la recuperación de estos pacientes. Claro. Ahora, una pregunta. Ya estamos avanzando, por lo menos en este momento, rápidamente con las vacunas a nivel general, Sí. pero continúan las infecciones incluso en vacunados. ¿No? ¿Qué diferencia hay un vacunado con segunda dosis con una persona no vacunada en el riesgo de llegar a cuidados intensivos? Es importante, ¿no? Ya con el tiempo que tenemos ya pacientes vacunados aquí en el país, ¿no? Ya creo que está cubierto cerca del 10% de la población. Digamos que hasta un 5 a 6% ya tienen hasta dos dosis, ¿no? Y hemos visto que, por ejemplo, los grupos etarios de impacto que tenían los adultos mayores sobre todo, ¿no? Que están vacunados, su presencia en los hospitales ha sido muy alejada. Ya no se ve este tipo de pacientes. Lo que tenemos hoy en día en las unidades de cuidado intensivo son pacientes no vacunados y pacientes que han recibido una dosis de tratamiento. Sabemos de que el beneficio de inmunidad se adquiere a partir de la tercera semana post segunda dosis y no hemos encontrado todavía ningún paciente de este tipo, ¿no? Pero si lo ha habido, porque también hemos encontrado sobre todo en personal de salud, el nivel de severidad ha sido bastante bajo, ¿no? Solo han llegado pacientes a requerir oxígeno de manera temporal con una estancia hospitalaria muy corta y se han ido a casas sano y salvo, ¿no? O sea, definitivamente lo que está demostrado, muy aparte de los estudios que se hicieron pues en fase 3, en la cual demostraron, digamos, la eficacia, hoy en día la efectividad que vemos en el trabajo de campo es importante, ¿no? Hoy entendemos de que el grupo etario afectado y que requiere hospitalización son pacientes que están por debajo de los 50 años, ¿no? O sea, los que recién han empezado a vacunarse unas semanas atrás están con primera dosis. Pero con fuerte impacto tenemos a los grupos de 30 a 40 años. El grupo de Está adultos bajando la mayores, edad. así es, el grupo de adultos mayores hoy en día se reduce a un 15 a 20%, pero está centrado en pacientes no vacunados, ¿no? Entonces, definitivamente hay una demostración en el trabajo de campo de que la efectividad de la vacuna es muy buena, ¿no? Y hablo de todo tipo de vacuna, no específicamente de una, ¿no? Todas las que se están recibiendo a nivel nacional tienen un fuerte impacto en reducir la hospitalización y la muerte en el país, ¿no? Claro, y me imagino que esto es una de las cosas, digamos, fundamentales que han habido para que haya mayor problema, se puede decir, es la poca cantidad de médicos intensivistas que pueden estar actuando en este momento, porque me imagino que muchos pueden no haber podido estar en la época más fuerte de la época COVID por problemas de edad o enfermedades simultáneas que tenían, etcétera. Sí, nosotros hemos tenido una limitante importante porque el déficit de médicos intensivistas a nivel nacional es de, de alrededor 1.500 a 2.000 médicos, ¿no? O sea, la pandemia la empezamos muy mal, ¿no? El déficit de camas también para la cantidad de habitantes en el país solo estaba cubierta a un 30%, ¿no? Entonces, el país debería tener alrededor de 3.200 de cama de cuidado intensivo, digo, antes de empezar la pandemia, y lo que teníamos antes de la pandemia llegaba a 800 camas. Teníamos 800 camas, teníamos 700 médicos intensivistas, necesitábamos en ese momento más de 2.000 camas, 2.500 camas adicionales y necesitábamos alrededor de 1.500 a 2.000 médicos más, ¿no? O sea, se daban todas las situaciones como para pasarla mal en esta pandemia y pues eso es lo que ha sucedido. El sistema sanitario de salud, sobre todo el recurso humano, es muy faltante en nuestro país. Se vio el impacto pues en la mortalidad de los pacientes, ¿no? Sí, sí. El recurso humano es muy importante, pero no hay una política clara de recurso humano también en el país como para poder enfrentar nuestro sistema sanitario, ¿no? Lógico. Y así me imagino que también, porque no solamente es el médico el que falta, no solamente es el médico el que trabaja, digamos, digamos, en cuidados intensivos. Me imagino que la misma situación debe haber ocurrido a nivel
enfermeras, especialistas en cuidados intensivos y toda la gente, digamos, que tiene que actuar y trabajar a ese nivel. Así es, ¿no? Nosotros somos un equipo. Nosotros somos un equipo multidisciplinario. Está liderado por el médico especialista, intensivista. En ellos trabaja la licenciada de enfermería especialista, trabaja el técnico de enfermería, trabaja el químico farmacéutico, trabaja el médico residente, trabaja el psicólogo, ¿no? Han habido otras especialidades médicas que se han sumado al apoyo de la UCI también en esta pandemia. Y pues somos un equipo y cada uno es una pieza importante para recuperar la vida de un paciente, ¿no? Nos ha faltado a todo nivel, ¿no? No solo médicos, sino enfermeras y técnicos también han sido muy carentes en la situación más crítica de la pandemia, ¿no? No, lógico, me imagino, digamos, y es mayor de lo que habitualmente, incluso los médicos que no estamos en contacto diario con el problema, pensamos que es más sencillo y realmente es un tratamiento durante y posterior que es mucho más largo de lo que imaginábamos. Así es, ¿no? Sí, todas las especialidades médicas han colaborado, han contribuido de alguna manera a recuperar a estos pacientes, ¿no? El médico eh, que podía ir a los domicilios también se ha dado, ¿no? Necesitamos tener equipos que asistan a los domicilios para ver cómo va la rehabilitación del paciente, necesitamos equipos que vayan a hacer el monitoreo también a nivel domiciliario, necesitamos el primer nivel de atención que es importante para contener, digamos, a los primeros pacientes que comienzan a tener problemas de orden respiratorio, ¿no? O sea, el sistema de salud tiene que ser un engranaje en enfrentar esta pandemia, desde el médico que no es especialista, desde el médico que es un médico general, pasando por los médicos de familia, los médicos que trabajan en los centros de salud, y de ahí progresivamente llegar hasta el nivel 3 de atención, pues donde están los cuidados intensivos, que es el último lugar donde podemos recuperar un paciente que se encuentra en condición grave, ¿no? Me imagino, digamos que eso es una cadena prácticamente, digamos, tanto en la atención inicial como en la recuperación posterior del paciente. Así es, ¿no? El paciente cuando se va a su domicilio todavía no es un paciente que esté de alta, ¿no? El alta la damos mucho tiempo después, ¿no? Este paciente requiere un descanso médico prolongado, necesita rehabilitación. Es más, se han formado equipos en los hospitales, sobre todo el Instituto Nacional de Rehabilitación, para ver este tipo de pacientes post-COVID que necesita muchísima atención, ¿no? Entonces, y más allá de lo que sea una lesión pulmonar o cardiovascular, los problemas de orden mental también se dan con mucha frecuencia, ¿no? Este paciente sale con mucha ansiedad, invierte en sueño, son pacientes que son muy lábiles emocionalmente, ¿no? O sea, físicamente pueden estar bien, pero el tema mental, que también suma que tengan un buen estado de salud, no se encuentra del todo bien, ¿no? Y eso pasa también con el personal de salud que ha estado enfrentando esta pandemia, ¿no? Físicamente podemos estar bien, pero mentalmente también muchos hemos sido golpeados, pues, por ver, digamos, una situación de catástrofe que hemos pasado, pues, durante más de un año trabajando en los hospitales, ¿no? Lógico, me imagino que no solamente agotados físicamente, sino mentalmente, digamos, por la tensión del momento y por ver que por más que una vez uno intenta hacer y hace mucho más de lo que muchas veces se puede hacer, se podría decir, no se logra el objetivo que uno está buscando, que es salvarle la vida a esa persona. Sí, ¿no? O sea, a veces hacemos esfuerzos, que van más allá de nuestra capacidad y si no se logra el Sí, objetivo, obviamente el grupo queda desmoralizado, ¿no? Eso también es cierto y hay que levantar porque continúa el siguiente paciente y tenemos que seguir al frente de poder recuperar a la mayor cantidad de pacientes que se encuentran en condición crítica, ¿no? Hay que manejarse no solo físicamente, sino mentalmente, ser muy fuerte para poder enfrentar esta pandemia, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Y en la actualidad, ¿cuál es digamos, la necesidad de camas que hay en este momento? Bueno, ya estamos en bajada en la segunda ola, ¿no? Ya en este momento tenemos, digamos, mejor disponibilidad de camas, ¿no? Ya las camas de hospitalización también se están reduciendo en pacientes COVID, las camas en cuidados intensivos también, ¿no? Digamos que ahorita ya si viene un paciente
que requiere cuidado intensivo, la cama UCI la va a encontrar de manera más temprana e inmediata, porque ciertamente tenemos cabida de poder recibir pacientes, ¿no? Pero también no miremos esta pandemia solamente, está la otra pandemia de los pacientes que no son no COVID, que no han sido atendidos durante Eso. más de un año de pandemia COVID, ¿no? Que están viniendo con mucha frecuencia ahora a los hospitales porque estas enfermedades crónicas han sido descompensadas y muchos requieren cuidado intensivo, sala de hospitalización. Y bueno, el sistema hospitalario no descansa, ¿no? Estamos trabajando en dos frentes y eso pues es importante que lo sepan todos, ¿no? No todo es COVID en el país. Hay enfermedades no COVID que son muy frecuentes y que se han dejado de manejar durante todo este año de pandemia, ¿no? Bueno, yo creo, Jesús, digamos, te agradecemos toda la información que nos has dado. ¿Qué consejo nos darías en general para terminar esta charla realmente? Bueno, gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Siempre que tenemos posibilidades de poder comunicarnos con la comunidad, le hacemos presente de que las vacunas es la herramienta más importante para enfrentar esta pandemia, ¿no? No dejen de vacunarse, no dejen de cumplir su segunda dosis. Sabemos que hay variantes que están presentes en el país, y aún así estén vacunados, utilicen su mascarilla, ¿no? Siempre que salgan a la calle, siempre que estén en lugares donde hay conglomerados. Y pues esta pandemia todavía no nos va a dejar, no bajemos la guardia, sigamos utilizando las medidas de bioseguridad dispuestas por el Ministerio de Salud, que son el lavado de manos, el social, use mascarillas, y pues con la confianza de que las vacunas sirven y ayudan a evitar y proteger las formas severas de esta enfermedad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jesús, nuevamente, digamos, y será hasta otra oportunidad. A ustedes, Muchas gracias por la gracias. oportunidad. A ustedes, Adiós, hasta gracias por la luego. oportunidad de conversar. Buenas tardes.